Bien, pues vamos a iniciar esta sesión de los seminarios de Odisseia Law con el formato que ya es conocido. Este es el tercer seminario que hacemos, que es como si fuera una pequeña salita entre especialistas y quienes nos interesan estos temas. Y el título de esta sesión es a cargo... El título de esta sesión es es el reglamento de inteligencia artificial como no te lo habían contado. Esta sesión la va a hacer el profesor Adrián Palma Ortigosa, que es profesor y doctor de la Universidad de Valencia y miembro desde hace pues, ya un tiempo de Odisseia. Y el título y el enfoque pues básicamente no nos vamos a centrar tanto en lo que habitualmente tenemos más en vista los juristas, porque normalmente los juristas que trabajan temas digitales tenemos más en cuenta las cuestiones de materia de protección de datos, que suelen ser las que han absorbido muchos de los temas del tratamiento jurídico, y en cambio la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que este año en principio pues debe quedar aprobada, pues queda, como nos va a contar entre otras cosas Adrián, queda totalmente inserta en un marco legislativo, sobre la vista de la prevención también, como pasa con el ámbito de la privacidad, pero muy relacionado con las normas que rigen la comercialización de productos en la Unión Europea. Pero bueno, eso nos lo va a contar él. Adrián Palma no solo es profesor en la Universidad de Valencia, sino que hizo su tesis doctoral sobre inteligencia artificial y protección de datos, y desde hace un año pues, trabaja en la futura implementación del reglamento de inteligencia artificial. Voy a admitir algunas personas más y con unos 15 o 20 minutos de exposición, luego pues los presentes tendremos un espacio para compartir libremente y con cierto orden, porque iré imprimiendo. Tomen notas de las reflexiones o cuestiones para lanzárnoslas una vez inicie la presentación Adrián Palma. Muchísimas gracias a todos los presentes y especialmente a Adrián por prestarse a esta intervención, y durante la misma, pues aunque creo que ya tienen todos los micrófonos silenciados, pues lo recordaría si fuera el caso. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Adrián. Nada, Lorenzo, pues muchas gracias por una vez más por haberme invitado. En este caso, para mí siempre es un placer poder hablar de estos temas, además que son bastante actuales. Voy a compartir una pequeña, porque realmente me ha dado tiempo, voy a hacer una... A ver, aquí. No sé si lo ven. Sí. Perfecto. Lo tendré aquí, ¿vale? Vale, va a ser muy breve, de manera que realmente no va a ser algo... Pero bueno, por tenerlo así, por tener apoyo, porque es verdad que, como verán, iré explicando muchas cosas de forma muy rápida, también por el tiempo. Y lo que recomiendo es que luego, como pasaré rápido todo lo que iré explicando, cuando las dudas que vayan surgiendo luego posteriormente en el debate, creo que puede ser interesante. El título es un poco osado, es decir, tampoco no nos vamos a engañar, un título muy llamativo, pero es cierto que al final no es que vayamos a ir más allá del reglamento. Lo que pasa es que, como ya ha dicho Lorenzo, normalmente los juristas tendemos a centrarnos, o hasta ahora hemos analizado sobre todo el reglamento de inteligencia artificial, en la parte más de los tipos de sistemas de riesgo, los requisitos principales que se exigen a los sistemas de alto riesgo, pero no hemos visto, por ejemplo, o bueno, quizás no nos hemos centrado tanto, porque quizás también es un poco más complejo, todo lo relativo a la llamada evaluación de la conformidad, a todo el proceso, ¿no? El proceso puramente técnico y puramente de qué exigencias se establecen a los sistemas de inteligencia artificial como productos que son y que se van a integrar en este caso, cuando se va a integrar, bueno, se van a distribuir o se van a poner en el servicio en la Unión Europea. Pero bien, respecto al elementos centrales, ¿no? Independientemente de que ya todos conocemos un poco cuál es la finalidad del IA, ¿no? Del reglamento de inteligencia artificial, básicamente es que se establezcan o se exijan una serie de requisitos mínimos que todos los sistemas de inteligencia artificial deben de tener integrados. ¿Para qué? Básicamente, previa su puesta en el mercado. El objetivo: evitar que se generen ciertos daños, ya sea a la salud, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Esto, como siempre, esto ya es algo que todos y todas las que estamos aquí presentes conocemos de antemano. ¿Y hace el reglamento de inteligencia artificial? También bastante conocido. Básicamente lo que hace es que utiliza el enfoque de riesgo para establecer distintas clasificaciones o distintos tipos de sistemas de inteligencia artificial.
aquellos sistemas que generan unos riesgos que podríamos decir inaceptables para la sociedad, directamente los prohíbe. Ya no voy ahora a describirlos todos porque yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos. Luego establece una serie de sistemas de inteligencia artificial que en este caso sí que se considera que son muy útiles para la sociedad, pero también generan altos riesgos. Por tanto, si bien el riesgo es asumible, los riesgos que pueden generar para los derechos de las personas es asumible, vamos a prever o se van a establecer o se van a prever toda una serie de requisitos mínimos muy exigentes. Es decir, hablamos de, por ejemplo, se tiene que elaborar un sistema de gestión de riesgos, se tiene que establecer una política de gobernanza de datos, exigencias de transparencia, etcétera. Creo que también son bastante conocidos por todos y todas las que estamos hoy aquí. Finalmente, tenemos toda una serie de sistemas de inteligencia artificial. ¿Perdón? Yo hice un proyecto de lo que puede ser el programa del Congreso. A ver, disculpen que... vale, ya está. Gracias, Lorenzo. Respecto, por último, decirle que además de los sistemas de alto riesgo y los sistemas prohibidos, que no son los riesgos generados son inasumibles, tenemos todo un conjunto de sistemas de los que no se prevé ningún tipo de exigencia, podríamos decir, jurídica. ¿Por qué? Básicamente porque a priori el legislador europeo no considera que generen un alto riesgo. Este va a ser el 80 o 70% de los sistemas de inteligencia artificial van a quedar aquí, es la realidad. Es decir, en la mayoría de los casos a los sistemas de inteligencia artificial no se les va a aplicar el reglamento de inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que va a haber un número importante de sistemas precisamente de alto riesgo a los que se le exigirá toda una serie, o mejor dicho, se le aplicará por completo el reglamento de inteligencia artificial. Y precisamente aquí es donde ya entra, hasta ahora hemos explicado un poco lo que yo creo que todos y todas conocemos, a partir de aquí es donde entra un poco el elemento relevante, ¿no?, del reglamento de inteligencia artificial que quizás a veces pasa desapercibido. Y es que el reglamento de inteligencia artificial se integra en lo que ya ha anticipado Lorenzo, en el llamado el nuevo marco legislativo. El nuevo marco legislativo en la Unión Europea está conformado por una serie de normas, las tienen aquí en la parte izquierda, es decir, el reglamento, decisión y dos reglamentos y una decisión, que establecen las bases comunes que todo producto, o que determinados productos deben de cumplir. ¿Para qué? Para que se puedan comercializar, para que se puedan, en su caso, evaluar o para que en su caso se puedan vigilar una vez que se pongan en el mercado. Es decir, se establecen unas bases comunes de cómo esos productos tienen que ser evaluados, en su caso, puestos en el mercado. Y en su caso, cómo deben de ser vigilados por ciertas autoridades. La idea es, ¿cuál es? Oiga, si tú quieres poner en el mercado este producto, tú tienes que cumplir esta serie de requisitos y tienes que seguir esta serie de pautas. ¿Para qué? Básicamente para reducir los riesgos que puede generar poner en servicio ese producto. Esas bases comunes que se establecen en esas tres normas, ¿qué establecen? Bueno, prevén toda una serie de instrumentos precisamente para asegurar que esos productos que se van a poner en el mercado efectivamente cumplan una serie de requisitos mínimos de calidad y de evitar riesgos para las personas. Tenemos muchos: la básica, la evaluación de la conformidad, el marcado el CE, el marcado CE que todos conocemos, el que haya unas autoridades que certifiquen a los organismos que evaluarán esos productos, las llamadas normas organizadas, que posteriormente explicaremos, y por otro lado la llamada vigilancia del mercado. Es decir, va a haber autoridades que se van a encargar, autoridades públicas generalmente, que se van a encargar de controlar que esos sistemas cumplen con esa normativa. Bien, ¿de qué productos estamos hablando? Estamos hablando de toda una serie de productos. Pues, por ejemplo, tenemos productos sanitarios, tenemos ascensores, tenemos, por ejemplo, juguetes. Y cada uno de estos productos, ascensores, juguetes, productos sanitarios, maquinaria, tienen una legislación específica que sigue el patrón común que marca el nuevo marco legislativo. Es decir, que sigue toda esta herramienta. Va a tener que someterse a un proceso de evaluación de conformidad, va a tener un marcado CE, va a tener un organismo notificado que en su caso te evaluará o no, ya veremos. Pero en definitiva, yo establezco unos requisitos mínimos que sí o sí tiene que cumplir ese producto, y aparte, para ello, va a tener que someterte, o tu producto va a tener que someterse, si quieres ponerlo en la Unión Europea, en servicio en la Unión Europea, a una serie de instrumentos. Este es el marco, este marco que he explicado quizá un poco rápido, el nuevo marco legislativo, es en el que se integra el reglamento de inteligencia artificial. Y esto es importante porque todos los instrumentos que hemos indicado aquí anteriormente son los que
también se prevé en el Reglamento de Inteligencia Artificial, y precisamente es ahí donde desde esta perspectiva es la que tenemos que tener en cuenta el análisis también del Reglamento de Inteligencia Artificial. ¿Qué ha pasado a veces, sobre todo cuando hemos iniciado, sobre todo los juristas, muchas veces nos hemos centrado tan solo en los derechos y los riesgos que puede generar el sistema, pero a veces se nos ha olvidado que esto se integra en un marco claramente pensando en cómo un producto tiene que presentar ciertas exigencias de calidad mínima, ¿vale? Y precisamente en ese marco es donde se integra el Reglamento de Inteligencia Artificial. Bien, el eje central de ese nuevo marco legislativo se basa en la llamada evaluación de la conformidad de los productos. En este caso, la evaluación de la conformidad de los sistemas de inteligencia artificial en el Reglamento de Inteligencia Artificial. Todo proveedor de este tipo de sistemas debería seguir una serie de pasos para efectivamente, ver si efectivamente su producto se le aplica o cómo se le aplica precisamente todo lo que es el nuevo marco legislativo. Lo primero y fundamental, hay que identificar que ese sistema de IA que se pretende desarrollar efectivamente entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial. Es posible que ese sistema de inteligencia artificial directamente no sea por la finalidad que pretendamos, por el tipo de usuario al que nos destinemos, es posible que ni siquiera entre en este nuevo marco legislativo, y por tanto ya estamos evitando como productor, como fabricante de ese producto, no es necesario aplicar todo este marco que es bastante exigente. Una vez que sí que consideramos que nuestro sistema de inteligencia artificial se integra en el Reglamento de Inteligencia Artificial y consideramos que, por ejemplo, es de alto riesgo, el siguiente paso es ver, oye, ¿qué requisitos me exige el Reglamento de Inteligencia Artificial? Una vez que yo veo cuáles son esos requisitos, que también es algo que actualmente conocemos, si es del anexo 3 tal, si es del anexo 2 listado A, también sabemos que son otro tipo de sistemas. Lo siguiente que tendremos que ver es si hay norma armonizada. Es decir, si hay norma armonizada, o especificaciones comunes que cumplan básicamente o que cubran en parte los requisitos que exige el Reglamento de Inteligencia Artificial. Cuando hablamos de norma armonizada, ¿vale? Y esto ya sí que se contempla en el nuevo marco legislativo, cuando hablamos de norma armonizada, son normas técnicas que elaboran determinados organismos en la Unión Europea, ¿vale? Que básicamente son normas que se utilizan precisamente por los fabricantes, ¿para qué? Para demostrar que el producto que se ha elaborado tomando como referencia esas normas cumple con las exigencias de esa legislación, ¿vale? De la legislación que sea. Si yo, por ejemplo, si hay una norma armonizada de juguetes, por ejemplo, oye, si yo como fabricante tomo en cuenta esas normas armonizadas, lo que estaré diciendo es al organismo notificado o cuando tenga que hacer la evaluación, oye, me he basado en estas normas para desarrollar mi producto, mi juguete, por ejemplo. Hay una presunción de que ese juguete es conforme a esa ley, ¿vale? A esa ley que ha previsto una serie de requisitos para que el juguete cumpla con las exigencias de la Unión Europea. Ahora bien, la norma armonizada o las especificaciones comunes no son obligatorias, es decir, el fabricante, el proveedor, puede decidir aplicarla o no. Lo que sí, como digo, otorgan presunción de conformidad. Ojo, presunción de conformidad. ¿Qué quiere decir? La presunción simplemente es que se presume que el sistema es conforme a la legislación, pero ello no quiere decir que haya que evitar ese proceso de evaluación de conformidad. Es decir, lo único que a día de hoy, o la gran ventaja que otorga el uso de normas armonizadas es que sobre todo se agiliza la evaluación de la conformidad, pero nunca se evita la evaluación de la conformidad del producto, que ahora explicaré, que es, como digo, el elemento básico del nuevo marco legislativo. Sí que es cierto que la aplicación de normas armonizadas o especificaciones comunes en algunas leyes de armonización de legislación de armonización, o por ejemplo el propio Reglamento de Inteligencia Artificial, el hecho de aplicar normas armonizadas permite al proveedor, en determinados casos, acudir a diferentes procesos de evaluación de conformidad, es decir, optar por el control interno o el control externo por organismo notificado. Ahora explicaré los casos, ¿de acuerdo? Quizás voy relativamente rápido, es muy complejo, muchos términos que quizás no son tan habituales, pero bueno, por el tiempo, quizás yo creo que en el debate es más interesante luego si no aclarar todos estos conceptos. Bien, vemos si tenemos no norma armonizada. ¿Que no tenemos norma armonizada? Lo normal es que no tengamos, porque a día de hoy no hay norma armonizada en este ámbito, en materia de inteligencia artificial.
Lo siguiente que hay que ver, oye, ¿cuál es el procedimiento de evaluación de conformidad de estos productos? Básicamente tenemos dos en el reglamento de inteligencia artificial. Control interno, es decir, yo me autoevalúo, yo proveedor o fabricante del producto autoevalúo mi producto conforme a la exigencia del reglamento de inteligencia artificial, o es un tercero, organismo notificado, que es como se denomina, el que realiza esa evaluación de conformidad. Una vez que se ha superado ese proceso de evaluación de conformidad, que ahora posteriormente explicaré, se declara la conformidad del producto, se coloca el marcado CE y ya está listo para ponerse en el mercado, ¿de acuerdo? Para lanzarse en el mercado. Eso sería un poco, en términos muy generales, el proceso general. Ahora, vamos a lo que es, podríamos decir, el elemento central de todo el marco legislativo, ¿no? Que es la evaluación de la conformidad. ¿Qué dice el artículo 319? El 319 del Reglamento de Inteligencia Artificial dice: es el proceso por el que se verifica que si se... perdón, porque estoy leyéndolo ahí. El proceso por el que se verifica si se cumplen los requisitos establecidos en el título 3, capítulo 2 del presente reglamento. Es decir, es un proceso por el cual, ya sea o bien el propio proveedor o bien un organismo notificado, verifica que el sistema de inteligencia artificial cumple con los requisitos previstos para los sistemas de alto riesgo. ¿Vale? Básicamente del artículo 8 al 17 o por ahí, no recuerdo actualmente, del reglamento de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las dos formas, los dos métodos de evaluación de conformidad? Tenemos dos, ya lo he explicado, el control interno, lo tienen en el anexo 6, y básicamente consiste en verificar el sistema de gestión de calidad que se ha elaborado por parte del proveedor, es decir, el proveedor se autoevalúa el sistema que ha realizado, se corrobora que la documentación técnica corresponde con los requisitos de cumplimiento del RAI, y si además es adecuado, bueno, el proceso de postcomercialización que se tiene previsto es adecuado a las exigencias que prevé el reglamento de inteligencia artificial. Insisto, es un control interno del propio proveedor, ¿de acuerdo? Luego, el otro, podríamos decir, proceso de evaluación de conformidad, que es en el cual interviene un tercero. Aquí sí que hay un tercero que evalúa la conformidad de mi sistema de inteligencia artificial, mediante dos procesos. Por un lado, se aprueba o no el sistema de gestión de la calidad, y por otro lado, se evalúa o se valora la documentación técnica. Respecto a la aprobación o no del sistema de gestión de calidad. En este caso, el proveedor o fabricante debe solicitar al organismo notificado el que se realice esa evaluación. Es decir, tiene que iniciar una solicitud formal para que se proceda a esa evaluación de la conformidad. Ese organismo notificado, que deberá ser competente para ello, evaluará el sistema y decidirá. Pero es que además, una vez que lo apruebe, porque analizará un montón de documentación, una vez que lo apruebe, se podrán seguir haciendo controles posteriores y se puede incluso hacer auditoría, es decir, el organismo notificado es competente para realizar auditoría sobre ese sistema de gestión de calidad, si hay, por ejemplo, cambios, etc. Eso por un lado. Insisto, esto es mucho más extenso, pero bueno, como resumen. Por otro lado, la documentación técnica. La documentación técnica la conforma todo un conjunto de documentación que se ha de ir elaborando desde el momento que se diseña el sistema de inteligencia artificial y que posteriormente el reglamento de inteligencia artificial exige al proveedor que ha de documentarla y, podríamos decir, tenerla a disposición de ¿quién? Del organismo notificado, que posteriormente la deberá evaluar, ¿vale? Es decir, ya no es en el control interno, era el propio proveedor, aquí es el organismo notificado. En estos casos se prevé la posibilidad de que ese organismo notificado pueda acceder al conjunto de datos de entrenamiento, incluso al código fuente. Por tanto, ya vemos cómo los dos procesos de evaluación de conformidad son bastante diferentes. En uno es un autoevaluación, en el segundo claramente hay una intervención del organismo notificado. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y de qué depende que se aplique uno u otro procedimiento de evaluación de conformidad? Que ahí está el elemento clave. No está, es decir, esto no depende de las opciones que quiera el proveedor. Todo depende del tipo de sistema de inteligencia artificial que diseñemos o en el que encuadremos. En este sentido, si estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial del anexo 3, el punto 1, es decir, los sistemas de identificación biométrica, los que no están prohibidos, ¿de acuerdo? En estos casos, se optará por el control interno o no, dependiendo de lo siguiente. Si hemos utilizado normas armonizadas que cubran todos los requisitos, es un poco complejo. Si hemos utilizado normas armonizadas que cubran todos los requisitos del reglamento de inteligencia artificial, el proveedor podrá optar entre el control interno o el control por un tercero. Pero si no hemos aplicado norma armonizada o solo la hemos aplicado en parte,
necesariamente tendrá que ser un tercero el que evalúe la conformidad de mi sistema de inteligencia artificial. Es el primer supuesto. Segundo supuesto, todos los sistemas de inteligencia artificial del anexo 3, es decir, trabajo, educación, policía, en todos estos casos, bueno, policía en los casos que encaje, seguro, en estos casos, control interno, es decir, el propio proveedor hace su control, autocontrol, ¿de acuerdo? Es decir, hace su propia autoevaluación. Y finalmente, y aquí es donde entra un poco la complejidad, aquellos sistemas de IA de alto riesgo del anexo 2 del listado A, es decir, todos aquellos que sean productos sometidos a la legislación de armonización, es decir, el nuevo marco legislativo, habrá que estar al proceso de evaluación de conformidad que prevea esa norma. Es decir, tendremos que irnos a la norma, a esa ley que establezca el proceso que corresponda. Puede ocurrir que un sistema de inteligencia artificial que sea, por ejemplo, de un producto sanitario, por poner un ejemplo, imagínense un producto, es decir, un sistema de inteligencia artificial que a la vez es un producto sanitario. Se le aplicaría tanto la legislación de productos sanitarios como el reglamento de inteligencia artificial. ¿Cuál sería la evaluación de conformidad? La que se prevea en la legislación, en este caso, de productos sanitarios. Es decir, habrá que irse a esa norma para ver cuál es la evaluación. Puede ser el control interno, puede ser, ahí hay varios, es decir, habría que ver cada uno. Es decir, esto es en forma buscar el encaje. ¿Qué dice el reglamento de inteligencia artificial? Esto es interesante. ¿Cómo se hace ese proceso de integración entre sistemas de IA del reglamento de inteligencia artificial y los del anexo 2? Pues simplemente dice que no se ha de alterar la estructura de la evaluación de la conformidad que prevea esa legislación. Es un poco complejo. Esto es uno de los elementos que posiblemente generará más debate en el futuro. Dicho esto, ya para terminar, respecto de la evaluación de la conformidad, una vez se supone el proceso, aquí no acaba todo. Una vez que el producto se pone en el mercado, o una vez que se ponga en el mercado el sistema de inteligencia artificial, va a haber una vigilancia en el mercado. Es decir, se va a nombrar autoridades competentes ¿para qué? Para supervisar, entre comillas, y efectuar controles de estos productos, de estos sistemas de inteligencia artificial. Como regla general, lo nombrará el Estado, es decir, cada Estado designará su autoridad de control. En España posiblemente esa autoridad será la Autoridad Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, en principio sería esa. Ojo, sí que es verdad que se establece que para determinados sistemas la autoridad de control será alguna específica, ya sea para finalidad policial, finalidad bancaria, o en el caso de las instituciones de la Unión Europea, esa autoridad de control será, por ejemplo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pues le digo para que valore. En el caso, una vez más, de productos del anexo 2, habrá que irse a la autoridad de control que prevea o que esté contemplada en esa legislación. ¿De acuerdo? Una vez más, se remite todo a lo que diga la legislación de armonización. ¿Qué facultades tienen las autoridades? Las tiene aquí. Son facultades relevantes. Supervisión, realización de evaluación de los sistemas, pueden informar de riesgos. Ojo aquí, fíjense esta es interesante. Es decir, informarán a las autoridades competentes de velar por los derechos fundamentales. Es decir, las autoridades de control, por ejemplo, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, en determinados casos podrá informar, por ejemplo, a la Agencia Española de Protección de Datos cuando considere que se está vulnerando el derecho fundamental a la protección de datos por parte de ese sistema. Y por último, y este es el guiño en materia de protección de datos, que es el siguiente. Se contempla también que otras autoridades que tengan como función velar por la protección de derechos fundamentales, el que sea, pero uno de ellos va a ser seguramente protección de datos, tengan derecho, tengan la facultad de poder acceder a toda la documentación que se haya podido generar a raíz de la implementación de los requisitos del reglamento de inteligencia artificial, cuando se considere que se está afectando a ese derecho fundamental. Imagínense, protección de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades de control en materia de protección de datos, por ejemplo, pero pueden ser otras, van a tener un papel relevante también. Y ya para finalizar, elementos críticos. Hay varios, pero yo he detectado así 3 principales. ¿Qué pasará? Es decir, lo primero que habría que pensar es cómo se va a integrar la evaluación de la conformidad, sobre todo de los sistemas de inteligencia artificial que sean a su vez productos o componentes de seguridad de productos de la legislación de armonización. El ejemplo que he puesto antes. ¿Qué pasará, por ejemplo, con un sistema de inteligencia artificial cuando también sea un producto sanitario? Aquí tendrá su miga, básicamente porque el hecho de simplemente amoldarse a la evaluación de conformidad que prevea
la legislación de armonización de productos sanitarios tendrá su complejidad. Es importante también el papel que tendrán aquí las autoridades de control, de otras autoridades de control, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, porque creo que aquí va a haber en muchos casos habrá un rifirrafe, dependiendo un poco de cómo interactúen. Protección de datos siempre querrá tener protagonismo, que puede ser uno positivo. Y finalmente, habrá que ver con qué medios se le dota realmente a estas autoridades. Ya digo, hablo de las propias autoridades, en este caso de las que se encarguen de vigilar a los algoritmos. Recordemos que en la mayoría de los casos los sistemas de inteligencia artificial van a ser una autoevaluación de conformidad. Por tanto, aquí el papel de esas autoridades que puedan, en su caso, de vez en cuando, bueno, comprobar si se está cumpliendo con la normativa de inteligencia artificial, va a ser muy relevante. Además, porque a día de hoy es patente que hay un déficit de personas precisamente, o de personal cualificado precisamente para evaluar este tipo de sistemas. Y lo dejo aquí ya para el debate. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, Adrián. Si quieres, voy a dejar de compartir o lo dejas de compartir tú mismo. Sí, claro. Aquí. Muchísimas gracias, Adrián. Y yo lo que diría es, aparte de agradecerte, la extraordinaria claridad para explicar algo que es extraordinariamente complejo. Lo digo porque posiblemente quienes están en esta sala han leído ya y releído y estudiado el Reglamento de Inteligencia Artificial y seguramente no habrán caído en los problemas que yo he tenido. Yo lo que me gusta advertir desde el inicio es que todo lo que has explicado, para quien no esté avezado, probablemente siga sin entender nada. Pero probablemente le habrá servido para darse cuenta que lo que había leído hasta ahora del Reglamento de Inteligencia Artificial no se correspondía con la imagen que igual tendría. Yo, mi primer contacto con la propuesta de reglamento fue la de saltarme todo aquello que yo pensaba que era técnico, pero realmente no era algo tan técnico y era, como tú muy bien has explicado, que el Reglamento de Inteligencia Artificial se inserta en todo un marco ya muy estructurado de los productos para que se pongan en el mercado de la Unión Europea. Entonces, quienes están ya familiarizados con ese marco, pues tienen menos problemas, pero yo al menos que sigo toda la literatura, no he leído ni oído en ninguna conferencia prácticamente a nadie que esto, creo, lo tenga interiorizado. Y de ahí al menos ese era un poco el objeto que teníamos con esta sesión, porque todos más o menos los que estamos trabajando manejamos el concepto de inteligencia artificial. Si no es inteligencia artificial no se aplicará el reglamento y está aún debatido qué es lo que es. Más o menos manejamos qué es lo que se considera de alto riesgo. Si no es de alto riesgo no se aplicará el reglamento. Nos perdemos, yo creo y confieso, que también dice, igual todos los demás lo tenían muy claro, pero el anexo 2, porque todos hemos centrado mucho la atención en el anexo 3, porque nos resulta mucho más fácilmente entendible el listado de sistemas de inteligencia artificial peligrosos. Pero el anexo 2, que reenvía a una multitud de normas técnicas que nunca hemos manejado, que son las de productos específicos que necesitan pasar evaluaciones de conformidad, pues normalmente ahí nos ha pasado bastante por alto y tú has subrayado muy mucho. Subrayaría, y para empezar el debate también, la importancia de conceptos que has insistido, que no son los habituales fuentes del derecho que solemos manejar, que son las normas armonizadas y las normas técnicas. Y, por supuesto, no es algo nuevo. Yo ya te adelanto una pregunta, solo para introducir a los demás, porque has señalado que las normas armonizadas es un tipo de normas técnicas aprobadas por una serie de organismos específicos y probablemente te lo preguntarían, pero si no, te lo pregunto yo, es si existen ya, porque obviamente será importante saber si ya contamos con normas armonizadas de inteligencia artificial y, en su caso, con normas técnicas que son, como tú muy bien has explicado, clave para la autoevaluación de conformidad, por así entendernos, o por la evaluación por terceros. Y también, por último, antes de introducir ya el debate, otro de los conceptos clave, que quizá haya que generalizar, para quienes están familiarizados con este marco es habitual, pero son los organismos notificados. Yo personalmente es un concepto que no manejaba en absoluto
y que es una pieza importante, que esencialmente son esos terceros que tienen que llevar a cabo las evaluaciones cuando no lo hace el propio fabricante. Pero bueno, simplemente he querido subrayar cuántos conceptos dentro de todo este marco, posiblemente, yo al menos confieso mi ignorancia, pues son los que nos han llevado a pasar de largo o leer diagonalmente estas partes tan sustanciales del reglamento de inteligencia artificial. Y como primero que nada voy a dejar de grabar, voy a ver si encuentro donde se deja de grabar sin cerrar la sesión, que no lo tengo, vale, ya lo tengo aquí, y pasamos al debate libre. Quien quiera pedir la palabra solo tiene que, no a través del chat, lo siento si alguien lo ha hecho a través del chat, pero no lo tengo tan al tanto, pero directamente activa el micrófono y puede formular las reflexiones o preguntas. Intentamos no extendernos demasiado porque así nos dará tiempo seguro a profundizar en muchos de los aspectos que por el tiempo pues has tenido que pasar más rápido. Muchísimas gracias.